Volvimos a Peruíbe, sí señores. Este va a ser nuestro último destino playero antes de agarrar ruta hacia el interior de Brasil para volver a Argentina. ¿Y por qué Peruíbe será nuestro último destino playero? Bueno, es una de las últimas playitas de acá del estado de São Paulo y nosotros vamos a agarrar la ruta de Curitiba para entrar por Misiones a Argentina. Ya habíamos pasado por acá, por Peruíbe, y la verdad nos gustó bastante, tanto para trabajar como acá el lugar. Tenemos la Camio acá nomás enfrente del mar y es bastante tranquilo para quedarse. Nuestro patio, allí está la Camio, estamos acá en toda la costanera y acá nomás ya está el mar. La playa de Peruíbe es enorme, miren, es gigantesca. Esta es la última parte de la playita, pero después se va kilómetros para allá. Y nada, nos está encantando este patio. Ya hace un par de días que estamos acá, que llegamos. Y es bastante tranquilo, han venido algunos viajeros también, se han ido. Así está la playa ahora, son las 8:30 de la mañana, casi no hay gente. Pero bueno, ya estamos, como les comenté, como estamos un poco fuera de temporada, este es el panorama. Vamos a salir un rato más tarde, como a las 11, que la gente termine de llegar a la playita y ver qué se puede vender. Alguito se vende, pero miren, hoy está de verdad, ayer había más gente. Hoy está súper más tranquilo. Tomándome acá mi cafecito, disfrutando el patiezazo que tenemos. Y díganme ustedes, ¿no provoca quedarse acá a vivir? De verdad que cuando nos conseguimos estos patios así tan tranquilos y con una muy buena vista, provoca quedarse un tiempito más. ¿Ustedes se quedarían acá a vivir? Déjenme ahí en comentarios. Y mejoró un poco acá, ya sacaron más mesitas, más sillitas y ya hay gente en la playa, así que nosotros vamos a arrancar el laburo. Deseando suerte, que le vaya bien hoy. Así está este domingo de Peruíbe. Vamos a hacer nuestro mojado de piecitos correspondiente. Dejamos por allá las cosas y vamos a echarnos una mojadita en los pies y a pedir que todo nos salga bien el día de hoy, con muy buenas ventas. Nos fue bien para la poca gente que hay hoy, salieron buenas ventas y acá dejamos los mangueritos. Estos días hemos hecho así, dejando los mangueritos y ha salido una que otra venta. No es como que wow, pero ya que estamos acá en casa, aprovechamos y los dejamos colgaditos así. Estoy yendo rumbo a una feria que hacen acá los jueves en Peruíbe. Me comentaron que la feria es muy barata, es de verduras y hortalizas, así que estoy yendo para la casa de mi amiga para irnos en bici para allá. Se las voy a estar mostrando, vamos a ver qué tal. Llegamos a la feria y la verdad me sorprendió lo grande que es y lo barato además. Estas vasijas están por R$1, sí, es increíble, R$1. La feria tiene muy buena variedad de productos, tanto víveres, hortalizas, carnes, huevos, frutos secos, además a muy buen precio y súper fresquitos. En la feria de hortalizas compré estas frutas para mostrárselas, no sé si las conocen, yo no las conocía. Es el caqui, que parece un tomate, pero es una fruta y es riquísima. Y la pitaya, miren cómo es, o también llamada fruta del dragón. La pitaya es originaria de México, pero acá en Brasil hay mucho. Y si no lo sabían, la pitaya viene de un cactus, sí, de un tipo de cactus que está genial. Yo no sabía, no tenía ni idea. Vi la planta y todo, por acá hay un par de plantas en las casas. Y el caqui es originario de China, parece un tomatito, pero de sabor
Me encanta, el sabor me encanta porque me hace recordar mucho al níspero en Venezuela. Es muy diferente al níspero del caqui, pero el sabor es muy parecido. Y la pitaya, miren qué linda se ve. Es así como las semillitas son chiquititas. Y esta nos dijeron que tenía, era muy rica en vitaminas y un montón de cosas. Esta también tiene un sabor rico, no es un sabor wow, pero es rico. No es similar a nada de lo que yo había comido antes. Así que bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de presentarles estas frutas. No sé si las conocían, si no ya las conocen. Y si ven por ahí uno parecido a tomate y se llama caqui, pruébenlo que no se van a arrepentir. Igualmente la pitaya. Bueno, y quería aprovechar para contarles que en la feria no gastamos mucho dinero. Miren, compramos estas frutas, compramos muchas cosas más que ya las ordené en la nevera. La pitaya, el caqui, papa, pepino. Me encantó esa feria porque es muy, muy barata. Todo esto y compramos un cartón de huevo de 30 huevos y un pedazo de queso y me costó 80 reales. Y fue más por el huevo y por el queso, porque en verduras y hortalizas gasté unos 35 reales más o menos. Así que si están en Peruíbe, recuerden pasarse por la feria que hacen los jueves. Pregunten cuando lleguen, pregunten cuál es la feria de los jueves. Y acá la gente de Peruíbe les va a decir porque la mayoría va y compra allá. Aprovechen de comprar en esa feria porque de verdad los precios son increíbles. Hace ya unas 3 semanas que estamos acá parando en Peruíbe con nuestro super patiozote. Y ahora vamos a aprovechar de antes de irnos, porque ya nos quedan pocos días acá en Peruíbe, queremos hacer una pequeña trilla que nos dijeron, una caminata hacia la playa del Costón. Que está acá nomás al final de la playa, solo que la otra vez nosotros no fuimos porque había un río que no se puede atravesar, sino que hay que ir hasta un puente para cruzar. Entonces vamos a ir a conocer esa playita y también hacer una pequeña trilla que nos dijeron que se ve acá, tiene vistas hermosas de la playa. Bueno, vamos a ir a conocer para allá antes de irnos de Peruíbe. Vamos arrancando para allá. ¿A dónde te voy a llevar? Vamos a ver esa piedra enorme. Vamos a ver si le gusta a Neguito. Bueno, si nos gusta, ¿no? Y quería aprovechar acá para mostrarles lo lindo y organizado que está acá en la costanera. Que todo así, todo es gramita, lo mantienen súper bien. Tiene esta vereda bastante ancha con la ciclovía de un lado. Y acá nosotros estamos parando cerquita de lo que es la pista de skate. Vienen muchos acá a hacer sus cuestiones de patinaje y eso. Más adelantito también hay un parque divino. Esto siempre tiene movimiento acá. Parece que la gente de Peruíbe le gusta el patinaje, ¿no? Aprovechar y disfrutar de estos espacios verdes hermosos que tiene la ciudad. Hola, mira. ¡Ah! Esa sabe. De este lado la placita. Tiene allí su lado para hacer ejercicio y para que los nenes jueguen acá. De aquel lado también hay un parquecito. De verdad bastante lindo, ¿no, amor? Sí, no, me encanta Peruíbe, muy lindo. Hay mucha gente haciendo deporte, pasa buena vibra. Exactamente. Acá nos tomamos con el mercado municipal del pez. Todo esto es lo que es el mercado donde se pueden conseguir acá los peces más fresquitos y baratos al final de la costanera acá en Peruíbe. Para que lo anoten. Esto no me lo esperaba, es como un mini puerto. Ah, qué río. Sí, este es el río que ya conocíamos, pero acá se queda como el mini puerto. Y hay restaurancitos también. Acá la gente viene a tomarse su cañita. Está súper cool. Kiosquito, fritamos el pez ahora. O sea, se queda acá se queda el mercado de pez y vienes al kiosquito y te lo fríen para comértelo. Qué rico, ¿no? Este ya es el puente que tenemos que cruzar para poder ir del otro lado de la playa. Es la primera vez que estamos pasando por este lado. Hemos llegado a este lado, así que vamos a ver qué nos espera. Esta es la entrada para seguir a Guaraú y a las otras playitas de São Paulo. Después por acá derecho también está Ilha Comprida y otras playitas hermosas. Y llegamos a la playa del Costón. Miren cómo es. En realidad sigue siendo la misma playa de Peruíbe, ¿no? Pero de este lado del río. Lo que me encanta es allá y ya estamos más cerquita de la montaña.
Hermoso. Y de este lado también se mueven, ¿eh? Hay kiosquitos. Menos kiosquitos, pero hay. Alta bica de agua. Miren eso ahí. Qué lindo. Esa agua viene de la montaña, ¿eh? Pero está súper hecha. Una afluencia de agua tremenda. Qué linda. Parece una fuente, ¿no? Por allá vemos que está... Continúa por allá. Viene de allá para desembocar acá. Muy bien hecha. ¿Vamos a tomar agüita, amor? Bueno, vamos a ver qué tal esta agua. Helada está. Ah, qué rica. Agua de la montaña. Súper rica. Lindo toda la vegetación acá, la roca, ¿no? Está genial. Y acá empezamos la trilia. Nos dijeron que era acá siguiendo la calavera. Vamos para allá. Tenemos que enfrentar ese roconte. Meu Deus. Ahí va. ¿Pudiste negar? Uy, a ver. Un desafío, ¿eh? Esta piedrota. No es para cualquiera. Se está logrando, señores. Vamos, vamos. ¡Y ahí! Primer desafío superado. Ahora seguimos adelantándonos. ¡Wow! Miren esta enorme roca que nos recibe. Es la entrada de la trilia. Miren, qué espectáculo. Es como una caverna, ¿no? Una mini caverna ahí. Bueno, acá estamos siguiendo. Todo el camino está marcadito acá, la trilia, así que imaginamos que es por este lado. Y desde acá, desde esta super vista, nos podemos apreciar allá. Y allá está la isla de las cobras, que como dato curioso, la isla no se puede visitar porque está llena de cobras venenosas, culebras altamente venenosas, donde te pican, te morís porque necesitas el antídoto rapidísimo para no hacerlo. Y es el lugar donde más cobras hay en el mundo. ¿Sabían ese dato curioso? ¡Ah! A mí me encantó, es algo espeluznante, ¿no? Que una isla esté tan llena de culebras y que sea el lugar en el mundo donde haya más culebras concentradas. Y esta no es cualquier culebrita, es una altamente mortal. Por eso está súper prohibida la entrada para allá. Solamente científicos tienen permitido la entrada, que van con trajes específicos y eso para hacer cosas, investigaciones. Y bueno, por ahí dicen que también van uno que otro loquito a ver si agarran una, porque vale muchísimo y no sé cuánto. Y miren, estamos acá entre las rocas, que ya es otra vista totalmente diferente. ¡Wow! Miren ahí, miren cómo choca el agua y el tremendo paredón de la rocota ahí. Como esta enorme roca está, pareciera que estuviera sostenida nada más por esta de acá. Claro que está como medio recostada de allí. Pero miren, acá esta pequeña roca pareciera que la estuviera sujetando. Acá hay muchas teorías de que hay indicios de que los alienígenas vienen acá a Perú y han venido. Bueno, creo que estas rocas así, ¿no? Se hace pensar. Deja que pensar, estas rocas así medio opuestas, no sé. También hay historias de que
ahí en el pasto dejó así como como un círculo de algo muy grande. Hay muchas historias de alienígenas acá, por eso es que Peruíbe es considerada una ciudad con muchos avistajes de ovnis. Y también acá se hace el congreso anual de cuestiones de ovnis mundial, mundial, se hace acá en Peruíbe. ¿Por qué será? ¿Será verdad? ¿Ustedes creen en eso? ¿Tú crees, Neguito? Bueno, todo se puede, ¿no? Pero de verdad, al ver esa piedra, ¿cómo está agarradito de esa otra? No sé, ese tetris de piedras que hay acá, ¿es solo la naturaleza que lo hizo o es algo más por allí tenebroso? Acabamos de terminar la trilla, nos pareció genial, es una muy buena manera de despedirnos de Peruíbe, hermosa acá al lado del Costón y está muy cerquita del centro de Peruíbe, así que pueden venir y hacerse esta pequeña trilla y disfrutar de esa hermosa vista, se los súper recomendamos.